Soy Dylan, estuve un año en Japón y esta es mi historia. Y una vez bajado en la estación correcta, decido ir al Parque Ghibli a dar una vuelta. En esta zona hay dos parques, el Parque Ghibli y el Parque Aichikyu Hakukinen. Como yo no sabía a dónde tenía que ir, le pregunto en japonés a una familia random con facciones asiáticas que si esa era la entrada al Parque Ghibli. Y me contestan en inglés que son de Estados Unidos y que no saben hablar japonés. Y yo pero wow, los sushis iban en platitos en una banda, no ocupabas ni ordenar porque podías tomar el que iba pasando. Me dijeron que el ramen de ahí estaba bueno, pero yo solo miraba sushis pasando por la banda, así que pregunté por el menú. Este era mi cuarto día en Japón. Mi confianza en mi japonés estaba al millón. Y de repente, japonesito salvaje saca las palabras prohibidas en español. Yo soy de mero Japón, güey, la neta, de mero, pero del mérito Japón a la verga, güey. Después de que el profesor se presentara, decide que era momento de que los estudiantes se presentaran. Y que deberían ser los extranjeros los que debían presentarse primero. También decide que deberían empezar por mi lado. El problema era que yo era el primero. Mientras esperaba para la siguiente clase, le cuento a mis amigos en México de tremenda humillación por la que había pasado y que seguramente no seguiría tomando esa clase. Y ellos me dicen... ¡Ey, ey! ¡No te hagas para atrás, vato! La vida es un riesgo, tú mismo lo dijiste, Holmes. Pues órale, aviéntate el ring y lánzate, carnal. Después de tremendo fallo con mi práctica de tren el día anterior, el día del juicio empezó. No podía cometer errores, así que Google Maps se convirtió en mi mejor amigo, así como en mi peor enemigo. Ok, este es el tercer round que me tiro con la estación y esta vez no me puedo rendir porque ocupo ir a la universidad. Pues ahí hice la línea en la que tengo que ir, Sakuradori Side, pero no confío. Debido a pasadas experiencias y una maleta rota, no iba con toda la confianza del mundo. No importaba cuántas veces leyera las señales, no confiaba en ellas. Parece que voy bien, pero sigo sin creerlo. Y... damn, escaleras y mi maleta se echó a perder. Parece que... vamos bien. Así que tocó preguntar. Aún así, me perdí. Sumimasen, koshira Sakuradori yanai desu ka? Hai, arigatou gozaimasu. Diosito. Soy yo de nuevo. Que este sí sea el tren, por favor. Ok, ahorita vamos bien, pero ahora tenemos que cambiar de línea, de tren. Estamos en Sakuradori, ahora tenemos que ir a Higashiyama. Pero no entiendo si tengo que salir. Y... sumimasen. Higashiyama... 駅で出なきゃでなくて、ちょっと一回戻ってもらって下に。下にもエレベーター。ここじゃないエレベーター乗ってください。ok, arigatou. La verdad, no lo entendí, pero me hizo las señas de hacerle así. Así que no sé qué hacer. Mientras seguía por mi aventura, todo parecía ser que iba por buen camino, hasta que Google Maps me traicionó. Es el símbolo de la universidad, pero en Google Maps decía que me bajara más adelante. Creo que la he cagado. Sí, nos tocó regresarnos. The next station is Aichikyu-haku Kinen-koen. Y una vez bajado en la estación correcta, decido ir al Parque Ghibli a dar una vuelta. En esta zona hay dos parques, el Parque Ghibli y el Parque Aichikyu Hakukinen. Como yo no sabía a dónde tenía que ir, le pregunto en japonés a una familia random con facciones asiáticas que si esa era la entrada al Parque Ghibli. Y me contestan en inglés que son de Estados Unidos y que no saben hablar japonés. Y yo pero bueno, después de tremenda humillación, decido ir a la universidad. Entrando al campus, veo un letrero que dice prohibido grabar. Pero eso no me detuvo para hacer esto. Ahí decía
que pregunté al guardia de la extensión, así que supongo que al guardia de aquí es el que le tenía que preguntarle la extensión. Se llama extension. La persona encargada de los estudiantes de intercambio me dio un tour por la share house en la que iba a vivir y por la universidad. Al terminar el tour, en lugar de dejarme de regreso a la share house, me dejé en un lugar random de la universidad. Y yo, al intentar regresar, sí, me perdí. Me acaban de dar un tour de cómo está, pues no el rollo de la universidad, sino el de los dormitorios y qué es lo que tengo que hacer si pasa algo. Me acabo de separar de quien creo era San, pero no recuerdo, estaba muy nervioso. Y ya no sé dónde están los dormitorios. Ya me perdí. No han pasado ni 5 segundos que me separé de ella y ya estoy perdido. Ya valió. Ahí está. Y pasa por los siguientes 4 a 10 meses. Al llegar a la share house, me quedo platicando con 2 de mis 3 roomies. Eran franceses y les doy unos dulces que llevaba para ellos. Esta era mi primera vez siendo foráneo. Mis roomies ya estaban ahí desde el semestre anterior, por lo que ya tenían una dinámica establecida. Y yo era nuevo ahí. Estaba nervioso. Les pregunto cómo hacían las actividades de la casa, si uno hacía las compras y los demás le pagaban, cómo hacían la limpieza, entre otras cosas. En la información que me dieron de la share house, decía que yo tenía que llevar todo. Almohadas, cobijas, sartenes, platos, todo. Pero como mis roomies ya estaban ahí, les pregunto si tenían estas cosas y si podía usarlas. Me dijeron que sí, solo que no habían utensilios. Esos ya tendría que comprarlos yo. Y pensé, se me hace un trato justo. Después de comprar mis cositas, al abrir el cajón para guardarlas, veo que está todo lleno. Muchas cucharas, muchos tenedores, muchos palillos. Se habían muchos. ¿Por qué me hicieron comprar los míos? Pero bueno. En ese momento me topo con uno de mis roomies y le pregunto que si íbamos a comer juntos. Él ya había comido, así que me dice que no, por lo que le pregunto por una recomendación. Terminé en un lugar de sushi. Esa es la primera vez que me meto a un restaurante japonés y la verdad tengo un chorro de miedo. Pero wow, los sushis iban en platitos en una banda. No ocupabas ni ordenar porque podías tomar el que iba pasando. Me dijeron que el ramen de ahí estaba bueno, pero yo solo miraba sushis pasando por la banda, así que pregunté por el menú. Este era mi cuarto día en Japón. Mi confianza en mi japonés estaba al millón. Entonces, cuando me preguntaron si estaba bien el menú en inglés, yo dije, sí, por favor. Por si acaso, no vaya a ser que algún ingrediente me vaya a matar o algo así. Nada me convence el menú, así que empiezo a tomar de los sushis que iban pasando. Era mi momento de deshonrar a algunos japoneses con mis modales en la mesa. Le pongo salsa soya a mi sushi, tomo unos palillos, los separo y digo, itadakimasu. Todo bien, todavía no he hecho el ridículo. O eso pienso. Unos cuantos días después, me entero de muchos posibles errores. En este tipo de sushis te dan algunas salsas, entre otras cositas para complementar, así como té verde para preparar. Entre esas cosas hay algo que se llama gari, que es jengibre encurtido. Iba solo. Hasta ese momento nunca había ido a un restaurante japonés y el único sushi que había comido le echaba chipotle. Así que al siguiente le puse todo lo que tenía en la mesa. Un poco de amadare, un poco de salsa de soya, un poco de wasabi, un poco de té verde. Bueno, eso no. Y un poco de gari. Si un japonés hubiera visto eso, hubiera pensado, Oishiso janai. Al día siguiente fue la orientación para todos los del intercambio. La universidad tiene un programa de MATE donde un estudiante japonés está a cargo de ti para ayudarte con dudas que puedas tener sobre la vida en Japón y ayudarte con los procesos de registro en Japón. Porque eso es Japón. Papeleo tras papeleo, proceso tras proceso. ¿Quieres respirar? Ocupas llenar un formato con un mes de anticipación. Me puse en contacto con mi mate para que me ayudara a escoger la compañía de celular que fuera más conveniente. Así que nos juntamos 1 hora antes de la orientación. Estaba en Japón. Enfrente de mí estaba el primer japonés con el que hablaba. Estaba nervioso. Así que hice lo que cualquiera haría. Le hablé en inglés. Repito, en este momento todavía tenía mucha confianza en mi japonés. Nos quedamos platicando en lo que empezaba la orientación y de repente, japonesito salvaje saca las palabras prohibidas en español. Yo soy de mero Japón, güey, la neta. De mero, pero del mérito Japón a la verga, güey. Bueno, no, pero sí me empieza a hablar un poco en español. Y yo En la orientación nos explicaron un poco sobre cómo es la vida en Japón referente a lo legal, como el seguro médico,
el pago de impuestos, así como el proceso para la selección de materias, la cual sería el día siguiente. Todo esto en japonés y en un inglés complicado. Sí, no entendí mucho. Pero mi confianza estaba por los cielos. Después de todo, soy de los que aprenden sobre la marcha. Al terminar la orientación, nos dan un pequeño break para que los del intercambio podamos platicar. Ahí conocí a otra persona que también venía de México, la Malinche. A dos españolas, la niña y la pinta. Una de ellas me pidió el Insta y ahí fue donde España conquistó México nuevamente. O eso fue lo que dijo mi amorcito en casa. También conocí a dos japonesas que estudiaban español, Himari y Higambana. By the way, ella estudió en México por un año o algo así. By the way, 2, este es un dato que debes guardar para futuras referencias. Y yo pensaba que desde Los Ángeles para acá, el español se iría de sabático. Después de eso estaba todo estresado, escogiendo nuevas materias, porque no estaban todas las que tenía planeado tomar, y porque entendí que el registro tenía que estar hecho para el día siguiente. Aprendiendo sobre la marcha, ¿eh? Mi primer clase todavía la recuerdo muy bien. 1 o 2 días antes, recibo un correo por parte de la universidad recomendando una clase llamada Hikaku Bunkai Shakai, comparación de la cultura y la sociedad. Esta clase no tenía restricción de lengua y a mí me faltaban materias para completar créditos. Así que dije, ¿por qué no? Al llegar me topo con Himari, así que me siento al lado de ella. En cuanto empieza la hora de la clase, el profesor empieza a dar su presentación. Primer choque cultural. Esta clase era una clase en japonés dirigida para japoneses, así que el profesor de Uzbekistán estaba contando su historia en japonés. Fue hasta este momento que me topé con pared. De todo lo que dijo el profesor, entendí como un 10%, quizás. Después de que el profesor se presentara, decide que era momento en que los estudiantes se presentaran, y que deberían ser los extranjeros los que debían presentarse primero. También decide que deberían empezar por mi lado. El problema era que yo era el primero. Y una de las cosas que peor se me dan es presentarme. En el japonés existen diferentes maneras de hablar, formal e informal. El japonés que yo había aprendido era un japonés formal y le sabía un poco al japonés informal o el normal. No quería sonar tan formal y no sabía qué tan irrespetuoso era hablar de manera normal. A todo esto sumémosle que cuando estaba enfrente del salón, lo único que pude ver eran caras que no se parecían a la mía. Mi cara era la única occidental. Todos son japoneses, pensé. ¿Qué debería decir? ¿Cómo lo debería decir? Todo esto y más cruzaba por mi mente mientras empezaba a hablar. En este momento no recuerdo lo que dije, pero recuerdo que le quería decir a mi amiga que me grabara para mostrarle a mi mamá y amigos cómo era presentarse en japonés en Japón. Mientras regresaba a mi asiento pensaba, tengo que darme de baja de esta materia. Al terminar la clase hablé con el profesor en inglés para confirmar todas mis dudas y de alguna manera lo que me dice me tranquiliza. Sin embargo, todavía quería darme de baja. Mientras esperaba para la siguiente clase, le cuento a mis amigos en México de tremenda humillación por la que había pasado y que seguramente no seguiría tomando esa clase. Y ellos me dicen... ¡Ey, no te hagas para atrás, vato! La vida es un riesgo, tú mismo lo dijiste, Holmes. Pues órale, aviéntate el ring y lánzate, carnal. Eres un cabrón. Arregla tus asuntos, vato. Tenían razón, así que decidí quedarme. Y la verdad, fue una de las mejores decisiones que tomé, porque gracias a esa clase pude mejorar mucho en mi japonés. A pesar de que hubieron muchos indicios de mi carencia en la lengua, tuve que haber pasado por esto para darme cuenta de ello. Sin embargo, quizás, sin ese exceso de confianza, nunca me hubiera atrevido a ir al otro lado del mundo. Así que, nunca dejes de confiar en ti. Entonces yo iba a contrarreloj. No sabía en dónde tenía que tomar mi siguiente vuelo, ni en dónde tenía que dejar la maleta documentada. Después de dejar la maleta con la llanta sobrepuesta, llego a mi puerta de abordaje con destino a Chibukusai Kuko, a Nagoya. Justo al aterrizar tenía que llegar al hostal lo más rápido posible porque tenía como 2 horas para hacer el check-in. Ese día era Dylan contra el mundo.